Hola Oscar, buenas tardes. Nelly, Matías, Hilda te saludan, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola Oscar, buenas tardes. Gracias por atendernos como siempre. No, por favor, es una obligación y un gusto estar con ustedes hablando, así es que no hay ninguna molestia para nada. ¿Cómo está, doctor Nelly? Lo saluda, doctor. Ya tiene mucha fan acá que lo están esperando, así que bueno. Bueno, doctor, vamos a empezar por algunas preguntitas que le queremos hacer. El Bien, COE esta bien. semana dio una nueva modalidad a partir del lunes. ¿Qué hay para destacar de nuevo? Bueno, a partir del lunes parece que el COE decidió no testear más a los contactos estrechos. Esa es una de las medidas, acompañada con la medida de la semana anterior, que fue la de dejar en manos de los intendentes las decisiones sobre las medidas a adoptar por la pandemia, que más nos van a complicar. Digo, no hisopar o no llevar el control de las personas infectadas en una pandemia es lo peor que se puede hacer, porque uno deja librado allí a la libre circulación a la gente, los deja desprotegidos, y lo único que se va a lograr a partir de esa medida va a ser el aumento de la cantidad de casos. Pero lo peor de todo es que nosotros vamos a ver una disminución de la cantidad de casos, como pasó ayer. De pronto, de un día para el otro, tuvimos 100 casos menos. Eso no es porque no existan los infectados, sino porque no los están hisopando. Y esta medida va en contra de las que se están tomando a nivel nacional. A nivel nacional tampoco se hisopan a los contactos estrechos, pero se los da como positivos. Es decir, una persona que da positivo en un núcleo familiar, si convive con otras personas que tienen algún síntoma, esa otra persona no lo hisopan, pero sí pasa a formar parte de la estadística como positivo, lo que permite llevar un mejor control de la pandemia. Al dejar de hisopar a los contactos estrechos, nosotros vamos a romper todo tipo de cadena de seguimiento de los casos. Y eso es lo preocupante, eso es lo que más preocupa de esta medida que, les digo, hasta ahora sería la peor de todas las que ha tomado el gobierno. Oscar, ¿por qué crees que el gobierno toma esta medida? Bueno, hoy me han preguntado eso todo el día. Yo creo que hay algunos motivos. Primero, ya no hay duda de que hay algún nivel de desconocimiento de cómo manejar una pandemia. Ya no tengo dudas de ese tema, pero el otro es político. Me imagino que debe ser, que ellos lo deben ver como un costo político, el tener que estar todos los días saliendo a decir que aumentan la cantidad de casos. Cuando eso lo podrían mostrar realmente como un logro, porque salir y detectar los casos y poder bloquearlos, en realidad es lo que se debe hacer. No está mal, pero aparentemente lo toman como de un alto costo político el tener que estar mostrando todos los días un aumento en la cantidad de casos. Pero eso es lo normal en una pandemia. Lo anormal sería desconocerlo. Esto sería como en medicina nosotros, los pacientes más difíciles de tratar son los que tienen una negación por la enfermedad, son los que tienen la falta de conciencia de enfermedad, le llamamos. No nos permiten tratarlo. ¿Por qué? Porque no se reconocen enfermos. Y parecería ser que esa es la situación de Córdoba. No reconocen la pandemia, no creen que la sociedad tiene una enfermedad en el medio, entonces cuesta tratarlo. Así que me parece que hay una cuestión ahí política y la otra medio de desconocimiento, ¿no? Hay una mezcla de ambas allí. Doctor, ¿y usted qué piensa sobre lo ocurrido con la vacuna de Oxford? Lo que ha pasado con la vacuna. Yo le diría a la comunidad que no se preocupe, que forma parte del proceso normal del desarrollo de una vacuna. Los desarrollos de las vacunas normalmente son procesos largos, muy largos, ¿no? Llevan 5, 10, 15 años. Se pausan las vacunas en innumerable cantidad de veces. Se pausa y después se vuelve a reiniciar. ¿Por qué? Porque hay veces que surge algún efecto colateral que uno desconoce si viene de la vacuna. Y ha sido este caso. Han encontrado una persona, todavía no se sabe la reacción adversa, eso está todavía en un manto ahí de secreto. Lo que van a hacer ahora es abrir los sobres, porque cada persona que recibe la vacuna, en realidad hay un sobre que respalda a la información de la vacuna que recibió. Porque puede haber recibido la vacuna o puede haber recibido un placebo. Entonces se rompe el sobre, se fijan si recibió la vacuna,
Si no recibió la vacuna, obviamente el proceso se reinicia nuevamente, y si recibió la vacuna, hay que a partir de allí demostrar que eso que le apareció al paciente puede estar relacionado con la vacuna, como quizás no, pero es un caso en miles. Yo diría que el proceso de la vacuna de Oxford se va a reiniciar en breve, porque forma parte de lo que es un protocolo de investigación. Es algo absolutamente normal lo que ha ocurrido. Le recordamos a la audiencia que estamos hablando con el doctor Oscar Atienza, que ya estuvo la semana pasada y tiene la amabilidad otra vez de estar con nosotros. Y bueno, Hilda, te quería hacer una consulta, Oscar. Recogiendo inquietudes de nuestras y nuestros oyentes, te preguntamos porque bueno, hay muchos lugares de trabajo que tienen personal infectado, y cómo es, para esclarecimiento, ¿cuándo se entiende que alguien puede volver a su lugar de trabajo y desarrollar las actividades normalmente después que estuviera contagiado? Bueno, el protocolo dice que deberíamos tener por lo menos 2 hisopados PCR negativos. ¿Por qué? Porque si hacemos uno, es posible que sea un falso negativo. Hemos tenido muchos casos de personas que le hicieron el hisopado, les dio negativo, pero 15, 20 días después le hicieron otro y les volvió a dar positivo. En realidad, la indicación correcta sería volver al trabajo después de los 14 días de la cuarentena, más 2 hisopados negativos. Eso en realidad no está ocurriendo. Lo que está ocurriendo ahora es que los hacen ir a trabajar, dependiendo de si son trabajadores esenciales o no. Los hacen trabajar mucho antes de los 14 días y les exigen un test serológico de anticuerpos negativos, lo que es un error porque ya, yo lo he dicho muchas veces, el test serológico en este caso no sirve para absolutamente nada. Lo que hay que buscar es eso, 2 test PCR negativos y por lo menos los 15 días de cuarentena o 14 días de cuarentena que deberían hacer. Bien, es un motivo de consulta casi permanente. Oscar, Es frecuente, sí. Sí, es muy frecuente. Oscar, la provincia, bueno, vos describiste claramente lo que está ocurriendo, sobre todo desde este lunes último, con respecto a las directivas del COE. La provincia de Córdoba es el único ejemplo con estas características, con esta visión de la pandemia, que bien decís vos que hay un grado de desconocimiento aparentemente. ¿Es la única provincia en el país con estas condiciones? Mira, yo iría un poquito más allá. Yo te diría que es el único estado en gran parte del mundo que ha tomado algunas medidas o la apertura de algunas actividades que en el mundo no se han tomado. Fíjate que, por ejemplo, en Brasil los shopping todavía no están abiertos. Hay un shopping que sale en la tele constantemente en donde la gente entra con el auto adentro del shopping. En Europa, por ejemplo, los shopping fueron los últimos en abrir y ya se han vuelto a cerrar esta semana a partir de los casos del rebrote que han tenido de casos. En España, por ejemplo, ya se están empezando a cerrar bares y restaurantes desde la semana pasada. Córdoba es el único lugar del mundo en donde en pleno aumento en la cantidad de casos se habilitaron los bares, restaurantes, shopping, patios de comida de shopping. Y hoy salones de fiesta. Y salieron, bueno, ahí tenés. Eso no ocurre en el mundo, no, pero ni siquiera en Estados Unidos ni en Brasil, que son los dos países más liberales que hay en su ideología, en donde han tratado de preservar lo económico, y así es la catástrofe que tienen. Ni en esos dos lugares se han animado a tanto. Yo siempre lo digo y me preocupa eso, porque tener que estar discutiendo en Córdoba la apertura de patios de comida dentro de los shopping que no tendrían que estar abiertos, es un tema que ni siquiera deberíamos estar discutiéndolo. Allí es en donde vuelvo a decir que me parece que ya es hasta por un nivel de desconocimiento de cómo se transmite una enfermedad infecciosa, que es básico y que lo aprendemos en el segundo o tercer año en cualquier facultad de ciencias de la salud. Me parece que allí hay una mezcla de una cuestión ideológica extrema en el liberalismo
y también una cuestión de desconocimiento, ¿no? Porque aún en Brasil y en Estados Unidos, que son muy, muy liberales en su pensamiento, este tipo de actividades no la han habilitado. Y cuando hablo de los liberales y relacionados con el tema de la salud, el liberalismo no reconoce a la salud como un derecho. Ellos se entienden más a la salud como un derecho individual que puede ser optado por el individuo para ser ejercido. Es decir, en nuestra sociedad nosotros hablamos como el derecho a la salud como algo universal. Ellos no, ellos piensan que la salud cada uno se la tiene que proporcionar. Es un planteo ideológico y yo lo conozco, uno estudia los distintos tipos de sistemas de salud del mundo y allí está el problema. Y creo que Córdoba tiene esa mirada y eso es lo que me preocupa, que uno lo escucha al gobernador constantemente decir, cada uno se tiene que cuidar. Nos cuidemos cada uno en sus casas. Siempre mezcla también el tema de las libertades personales con lo que es un problema de salud colectiva. Es decir, allí es donde está, me parece, el problema y bueno, yo en distintos mensajes se lo trato de hacer llegar porque está mal que se confundan esos términos, ¿no? Nos arriesgan a todos con el tema de la salud. Así es, Oscar. De acuerdo a lo que estamos conociendo, hay una situación preocupante en Río Cuarto y, bueno, prácticamente en todo el sur de la provincia. Y bueno, en Córdoba con esta nueva situación con el COE, bueno, no tenemos mucha información, pero sí sabemos que hay una cantidad importante de casos en casi todos los barrios y bueno, ya no quedan casi ciudades sin casos. ¿Qué estimás vos, de acuerdo a tu conocimiento, a tu evaluación? ¿Qué va a suceder de acá hasta por lo menos fin de año en el sentido de que si estamos o no en un pico y en cuánto se puede llegar a incrementar la cantidad de casos y bueno, también de letalidad, ¿no? Mira, con respecto a lo de Córdoba, uno logra ver ahí en el sur cordobés que está aumentando la cantidad de casos. Eso quizás tenga que ver con las rutas de transporte por donde pasan muchos transportistas y el virus se distribuye allí. Yo hace exactamente 40 días atrás hablaba con medios del Río Cuarto y ellos me decían, hoy ya han pasado los 2.000 casos, 30 días después. Es decir, que este virus hay que tomarlo en serio. La cantidad de veces que se ha duplicado el virus en esa zona es tremenda, es alarmante. Yo no noto una estrategia a nivel provincial, tampoco a nivel nacional, aunque el presidente dijo que tiene preparado el botón rojo y yo espero que en cualquier momento lo apriete, sobre todo para por lo menos un grupo de unas 8 o 10 provincias que son las más complicadas. El resto, hay provincias que han hecho las cosas muy bien y que en realidad están resistiendo bien esta pandemia, pero reciben el bombardeo de los vecinos. Por ejemplo, San Juan estaba muy bien en cantidad de casos, pero tenía al lado Mendoza, tienen toda una autopista allí, Mendoza que estaba muy complicado. San Luis también estaba muy bien, pero San Luis tiene de un lado a Córdoba y del otro lado a Mendoza, tampoco iba a resistir mucho más tiempo. Entonces, hay allí una cuestión que se tiene que resolver a nivel nacional. Yo creo que en breve vamos a tener eso porque se está observando, para poder bajar la cantidad de casos diarios. A mí me preocupa Córdoba, porque no lo veo al gobernador con intenciones de bajar, y digo el gobernador porque a mí me consta que el COE, los miembros del COE, este lunes querían bajar de fase. Así es. Firmaron un documento y se pusieron de acuerdo los médicos y dijeron hay que bajar de fase, y 2 horas después salió el ministro a decir que habilitaban los patios de comida. Así que hay alguna defensa de la gente del COE que creo que incluso en este momento, sé que hay una reunión en este momento que ha sido convocada y que están tratando el tema. Yo creo que hay gran disconformidad entre los médicos del COE porque quieren bajar. Así que, pero hay una cuestión política ahí que no logran superarla. Para fin de año, ¿cuál va a ser la situación? Hay 2 escenarios que yo analizaría. Primero, la posibilidad de que se apriete el botón rojo y que esto funcione. Que hagamos, por ejemplo, yo lo que propondría es hacer 15 días de cuarentena estricta al nivel de lo que hicimos en marzo, esos primeros 15 días, bien brusco para frenar bruscamente la pandemia
y después de eso reiniciamos y sí, ya vamos a llegar al mes de febrero del año que viene, que va a ser cuando la vacuna esté funcionando. Es como que estamos en el medio del tránsito en la pandemia y hay que tratar de llegar a febrero del año que viene, pero no podemos llegar desde los 500.000 casos que tenemos en este momento a nivel país, porque estos 500.000 casos en 15 días van a ser 1.000.000, porque la tasa de duplicación es de 15 días. Así que hay que hacerlo ya para frenar ese paso de duplicación al millón. Deberían hacerlo en breve. Lo que pasa es que hoy el país tiene hay otro problema que es de público conocimiento con el tema de la bonaerense. Hacia ello va mi más amplio repudio y apoyo hacia el presidente de la Nación, porque claramente hay una intención de desestabilización. Me desvío un segundito, pero eso va a distraer un poco la atención sobre la pandemia y puede ser una variable que termine empeorando toda la pandemia. Así es que tenemos que mirar eso con preocupación, porque puede ser una variable que modifique la pandemia a nivel nacional. Totalmente de acuerdo con tus palabras. Nos hemos expresado en todo el programa en contra de esta situación, en defensa de la democracia y repudiando todo intento de alteración del orden institucional. Así que compartimos los conceptos y creemos que debemos estar muy atentos y muy conscientes de que esta situación no es gratis y es muy grave. Sí, no hay duda, ¿no? Que la policía bonaerense esté cercando la casa de Olivo, la verdad es que no creo que no hay muchos precedentes, más que retrotraerse varias décadas para atrás. Así que tenemos que estar atentos a eso y bueno, esto va a terminar afectando la pandemia. Yo creo que depende de este conflicto también algunas cuestiones que se pueden llegar a tomar hacia adelante, porque ya creo que el tema del botón rojo, de bajar a una fase en donde vos necesitas todas las fuerzas de seguridad para poder hacer los controles, me parece que allí va a haber algún tipo de problema o de impedimento. Así es que no sé si todo esto será tan casual, ¿no? Me parece que hay algo ahí que se está pensando detrás, así que tenemos que estar atentos a eso, ¿no? Porque nada es casual, Oscar. No, Matías te quiere hacer una pregunta. Recordarle a la gente que estamos en diálogo con Oscar Atienza y le agradecemos por su tiempo. Y Oscar, recién un poco lo adelantaste en la respuesta que le dabas a Hilda. ¿Vos crees que es factible realmente que el gobierno pueda dar marcha atrás y se pueda volver de fase? Yo creo que sí. Mira, hay algo que hay que hacer previamente, y hay que reconstruir el canal de comunicación entre el gobierno y la gente. Hay que volver a explicarle a la gente que el problema es la pandemia y no es la cuarentena. Y hay que sentarse ahí un par de horas a reconstruir el mensaje que dejó instalado todo el sistema anticuarentena que hemos sufrido durante los últimos 3 meses. Hemos sufrido un bombardeo que rompió no mayoritariamente, ¿no? O quizás sí, pero con una mayoría por muy poco en la cantidad de gente, rompió esa gana que teníamos los argentinos de tener pocos casos, de que nos vaya bien en la pandemia. Fue bombardeado de un modo tan violento que rompió todo eso, y la gente empezó a creerse frases como nos vamos a contagiar todos, nos vamos a morir de hambre, van a cerrar las pymes, un montón de frases que fueron hiriendo a la cuarentena, y hoy día hay que reconstruir eso. Yo creo que si se reconstruye eso, ese mensaje se le explica a la gente, que no es muy difícil explicarlo. Yo creo que mayoritariamente la gente va a entender, y si le decimos, mire, tenemos que guardarnos 15 días para poder caminar después los próximos 5 meses, la gente lo va a entender, porque ya hay un temor social. Yo he notado entre ayer y hoy hay un temor en la gente, y lo he notado por la cantidad de notas que hice ayer y hoy. Es decir, se nota eso, ya todos conocemos a un infectado y ya a alguno de nosotros conocemos a algún fallecido. Y eso empieza a generar algún temor en la gente, y a partir de ahora vamos a ver cómo muchos de los anticuarentena incluso van a empezar a pedir medidas al gobierno nacional, van a empezar a cruzarse de lado, y bueno, ahí es donde hay que aprovechar, apretar el botón rojo y decirle a la gente, nos guardemos por 15 días. Yo les negociaría hasta 10. Con 10 días creo que alcanzaría. Y podemos transitar los próximos 4 meses con mayor tranquilidad.
¿Vos crees que esta sería la única alternativa y que lleguemos a febrero con posibilidades de transitar bien esta pandemia y que el sistema sanitario del país no colapse? Sí, porque vos fíjate que es preocupante el tema, ¿no? Yo es primera vez que lo voy a plantear ahora acá, pero si la cantidad de casos se duplica cada 15 días, quiere decir que nosotros para fines de septiembre vamos a tener 30.000 muertos. Es decir, porque se nos va a duplicar 2 veces en los próximos 15 días y hasta los próximos 30 días. Hoy tenemos 10.000 muertos, y se duplica en 15 días vamos a tener 20, y en los otros quizás tengamos 40.000 muertos. Ni te digo lo que puede llegar a ser hasta fin de año. Nos ha tocado un momento del año muy complicado a Latinoamérica para la pandemia, porque lejos de pensar que Argentina empezó mucho tiempo después de la pandemia que a nivel mundial, la gente tiene en su cabeza la idea de que a Argentina le llegó la pandemia 3 o 4 meses después que a España o Italia. No, nos llegó 10 días después. La diferencia entre España, Italia y Argentina fueron 10 días, no más que eso. Lo que pasa es que nosotros pudimos, con esta cuarentena, los primeros 30 días que tuvimos, que fue muy buena, logramos patear toda esta curva para meses adelante. Pero la estamos transitando hoy. Y estamos llegando a un momento en el que estamos con una alta cantidad de casos y con una tasa de duplicación muy baja. Y eso es preocupante. Así que es el momento de sentarse, explicarle a la gente esto y que entre todos tomemos una decisión. Esto es un tema de salud colectiva y yo creo que la gente lo va a entender. Y tenemos equipo a nivel nacional. Ginés González García, yo soy admirador de él, es una de las personas es la persona más formada que hay en Argentina en salud pública. Él lo debe estar viendo, no tengo ninguna duda de eso, pero bueno, estamos con estos otros problemas en el medio que habrá que solucionar primero antes de avanzar hacia eso. Alberto lo dijo hace unos días atrás, en cualquier momento se aprieta el botón rojo, ojalá que sea así. Bueno, Oscar, agradecerte por tu tiempo, interesantísimo como siempre, los datos que has dado nos han dejado en la mesa, nos hemos quedado mirando entre nosotros porque son muy fuertes, se nos está yendo el tiempo, te queremos agradecer y que el miércoles que viene, si nos das de nuevo la chance, te vamos a convocar porque la verdad que es muy interesante lo que nos estás diciendo y creo que es fundamental volver a concientizar a la gente de que estamos atravesando un momento muy complejo. Yo les agradezco el llamado, estoy a disposición para el miércoles que viene. Gracias, Oscar. Ningún problema. Gracias por tu generoso aporte, tu defensa de la salud pública, tu esclarecido concepto sobre lo que eso significa y sobre todo porque le das un marco político y eso es lo importante. Ninguna de estas cuestiones debe ser analizada sin el marco político. Así que, Oscar, muchas gracias. Nos comunicamos el miércoles y te mandamos un abrazo enorme. Gracias a ustedes por el llamado y siempre digo, la salud pública es política. Y si no entendemos la política nunca vamos a entender la salud pública y quizás sean esos los problemas que estamos viviendo hoy en día. Y nuevamente, bueno, mi rechazo al intento de golpe de Estado que estamos teniendo, ojalá que se resuelva rápidamente y hay que estar atentos porque estas cuestiones se resuelven rápido. Así es. Nada, muchísimas gracias a ustedes y nos estamos viendo el miércoles que viene. Gracias, Oscar, abrazo. Hasta luego. Así pasaba la palabra del doctor Oscar Atienza, médico, profesor de la UNC, investigador magíster en administración médica, que ha dejado unos datos y unos conceptos realmente alarmantes para que todos tomemos conciencia de que si seguimos desconociendo las recomendaciones de bioseguridad se va a complicar y cada vez más. Y bueno, se nos está yendo el tiempo, Hugo, Hilda, Nelly. Se nos va el tiempo y tenemos un mensaje de la compañera Marcela Malkov del Sindicato de Actrices y Actores, de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Córdoba, quien también repudia este intento de atropello que están llevando a cabo la policía bonaerense. Nos manda un comunicado ahí esta compañera. Así que Nelly. ¿Cómo las pasó, Nelly? Muy bien, compañeros. Le mando un saludo a la compañera Luciana Córdoba. Le esperamos el miércoles que viene. Espero haberla podido, haberla suplantado un poquito a la compañera.
Sí, una pronta mejoría para la compañera. Hoy no pudo estar con nosotros, pero verdaderamente estuvo acá. Ella estuvo acá. Hilda. Bueno, hasta el miércoles. Gracias a la compañera y a los compañeros que siempre están con el trabajo apoyando esto. Y nos vemos el miércoles. Así es. Matías. Bueno, quería despedirme de toda la audiencia. Esperemos que hayan disfrutado este programa. Lo hicimos con mucho amor y creo que los entrevistados han estado a la altura del programa y nosotros también. Y bueno, los esperamos a todos el miércoles que viene con un programa de miércoles por la FM 107.5 Gen.